El detective Alejandro Ruiz se detuvo frente al imponente edificio Quetzal, su silueta recortándose contra el cielo crepuscular de la Ciudad de México. A sus 45 años, Alejandro creía haberlo visto todo en sus 2 décadas en la fuerza, pero algo en este caso le provocaba una inquietud que no podía explicar. El rascacielos, con sus 50 pisos de cristal y acero, parecía observarlo, como si guardara secretos oscuros tras su fachada reluciente. ¿Otro desaparecido, jefe? La voz de su joven compañera, la oficial María Sánchez, lo sacó de sus pensamientos. Se acercaba con 2 vasos de café humeante, el aroma fuerte y reconfortante contrastando con la tensión en el aire. Alejandro asintió, tomando uno de los vasos. El tercero este mes. Todos residentes del edificio. Dio un sorbo al café, dejando que el calor y la cafeína despejaran su mente. Algo no cuadra, María. Estos no son casos normales de personas extraviadas. María frunció el ceño, sus ojos oscuros reflejando preocupación. ¿Cree que estén relacionados? No lo sé, pero vamos a averiguarlo, respondió Alejandro, cruzando la calle hacia la entrada del edificio. El ruido del tráfico se desvanecía a medida que se acercaban, como si el Quetzal los envolviera en su propio mundo de silencio. En el vestíbulo, fueron recibidos por Gabriela López, la administradora del edificio. Una mujer de unos 35 años, con un traje impecable y una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. Detective Ruiz, oficial Sánchez, gracias por venir tan rápido, dijo Gabriela, guiándolos hacia los elevadores. Su voz tenía un temblor apenas perceptible. El señor Ramírez vivía en el piso 40. Su esposa reportó que no regresó a casa anoche. Mientras subían en el elevador, Alejandro no pudo evitar notar un zumbido extraño, casi imperceptible. ¿Escuchan eso?, preguntó, mirando a sus acompañantes. Gabriela pareció tensarse aún más. Debe ser el sistema de ventilación. Es un edificio muy moderno. María intercambió una mirada con Alejandro. Ambos habían notado la reacción de Gabriela, pero decidieron no presionar. Por ahora. Al llegar al apartamento, la señora Ramírez los recibió con ojos llorosos. Era una mujer menuda, de unos 50 años, con el cabello canoso recogido en un moño despeinado. Mi Eduardo, él nunca desaparece así. Algo debe haberle pasado. Alejandro recorrió el apartamento con ojo crítico. Todo parecía en orden, no había signos de lucha, ni puertas forzadas. En el estudio, encontró una libreta con notas garabateadas. Al hojearla, un escalofrío recorrió su espalda. Las últimas entradas eran inquietantes. Las paredes, susurran. El edificio, vivo. No estoy loco. Algo está pasando aquí. Alejandro cerró la libreta, su mente trabajando a toda velocidad. Estas notas confirmaban sus sospechas, había algo más en juego aquí, algo que iba más allá de simples desapariciones. Señora Ramírez, dijo, volviendo a la sala donde María consolaba a la mujer, ¿notó algo inusual en el comportamiento de su esposo últimamente? La mujer se secó las lágrimas con un pañuelo arrugado. Estaba nervioso. Decía que escuchaba cosas, que sentía que alguien lo observaba. Pensé que era el estrés del trabajo, pero ahora. Alejandro asintió, intercambiando una mirada significativa con María. Haremos todo lo posible por encontrarlo, se lo prometo. Mientras se preparaban para irse, Gabriela los detuvo en la puerta. Detective, dijo en voz baja, mirando nerviosamente a su alrededor, hay algo que deben saber. No es la primera vez que pasa algo así. Alejandro la miró fijamente. ¿A qué se refiere? Gabriela tragó saliva. Hace años, durante la construcción, hubo accidentes. Trabajadores que desaparecían sin dejar rastro. Se encubrió todo, pero los rumores persisten. El detective sintió que se le erizaba el vello de la nuca. ¿Por qué no mencionó esto antes? Tenía miedo, susurró Gabriela. Aún lo tengo. Este edificio,
Hay algo mal con él. A veces, en la noche, puedo jurar que lo escucho respirar. Mientras bajaban en el elevador, Alejandro y María permanecieron en silencio, procesando la información. El zumbido parecía más fuerte ahora, casi como un latido. Ya en la calle, María rompió el silencio. ¿Qué piensa, jefe? Alejandro miró hacia arriba, observando cómo las luces del edificio Quetzal parpadeaban de manera extraña. Pienso que estamos ante algo grande, María. Algo que va más allá de lo que hemos visto antes. ¿Cree en esas historias? ¿Edificios embrujados y esas cosas?, preguntó María, escéptica pero con un toque de inquietud en su voz. Alejandro negó con la cabeza. No sé qué creer aún. Pero sé que hay más en esta historia de lo que parece a simple vista. Y vamos a llegar al fondo de esto, cueste lo que cueste. Mientras se alejaban, Alejandro no pudo evitar mirar atrás una última vez. Por un momento, le pareció ver una sombra moverse tras una de las ventanas del piso 40, una forma que no parecía del todo humana. Parpadeó, y la visión desapareció. ¿Todo bien, jefe?, preguntó María, notando su expresión. Sí, respondió Alejandro, sacudiendo la cabeza para despejar sus pensamientos. Vamos a la comisaría. Tenemos mucho trabajo por delante. Mientras se perdían en el tráfico nocturno de la Ciudad de México, el edificio Quetzal se alzaba tras ellos, silencioso y vigilante. Sus secretos aún por descubrir, sus horrores apenas comenzando a revelarse. Y en algún lugar de sus entrañas, Eduardo Ramírez y los otros desaparecidos esperaban, atrapados en un limbo entre mundos, sus gritos silenciados por las paredes que los habían devorado. La noche caía sobre la ciudad, y con ella, la promesa de que los misterios del edificio Quetzal apenas comenzaban a desentrañarse. Alejandro Ruiz, sin saberlo, estaba a punto de embarcarse en el caso más extraño y peligroso de su carrera, uno que desafiaría no solo su intelecto, sino también su comprensión de la realidad misma. La luz mortecina del amanecer se filtraba a través de las persianas del pequeño apartamento de Alejandro Ruiz. El detective se encontraba sentado en su escritorio, rodeado de informes y fotografías de los desaparecidos. 3 semanas habían pasado desde la desaparición de Eduardo Ramírez, y 2 residentes más se habían esfumado sin dejar rastro del edificio Quetzal. Alejandro frotó sus ojos cansados, el aroma del café fresco apenas logrando mantenerlo despierto. Las paredes de su estudio estaban cubiertas de notas, mapas y recortes de periódicos antiguos. En el centro de todo, una fotografía del imponente rascacielos parecía burlarse de él, guardando sus secretos. El timbre estridente de su celular rompió el silencio. Era María. Jefe, tiene que ver esto, dijo la joven oficial, su voz temblorosa de emoción y algo más, ¿miedo? Encontramos grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio Quetzal. 20 minutos después, Alejandro entraba a toda prisa en la comisaría. El bullicio habitual de la mañana contrastaba con la tensión que sentía en su interior. Encontró a María en la sala de evidencias, su rostro iluminado por la luz azulada de un monitor. ¿Qué tenemos?, preguntó Alejandro, inclinándose sobre el hombro de su compañera. María reprodujo el video sin decir palabra. Las imágenes mostraban a Eduardo Ramírez caminando por un pasillo del piso 40. De repente, las luces parpadearon y, cuando volvieron a la normalidad, Ramírez había desaparecido. ¿Qué demonios?, murmuró Alejandro, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Eso no es todo, añadió María, cambiando a otra grabación. Esta vez, una joven caminaba hacia el elevador. Las puertas se abrieron, pero en lugar del interior del ascensor, solo se veía una oscuridad absoluta. La mujer entró y las puertas se cerraron. Nunca más se la volvió a ver. Alejandro se pasó la mano por el rostro, sintiendo el peso de la fatiga y la confusión. Esto no tiene sentido, María. Es como si el edificio se los estuviera tragando. ¿Cree que deberíamos hablar con el arquitecto?, sugirió María, sus ojos reflejando una mezcla de curiosidad y aprensión. Buena idea. Averigua quién diseñó ese maldito edificio.
Mientras María se sumergía en la búsqueda de información, Alejandro salió a la calle, necesitando aire fresco para aclarar sus ideas. El cielo de la Ciudad de México estaba cubierto de una neblina gris, como si la ciudad misma compartiera la opresión que sentía. Se detuvo frente a un puesto de periódicos, su mirada captando un titular: aumentan casos de desapariciones en la zona centro. El vendedor, un hombre mayor con rostro curtido, lo miró con curiosidad. «¿Mal día, oficial?», preguntó el anciano, notando la expresión preocupada de Alejandro. «Algo así», respondió el detective. «¿Ha notado algo extraño últimamente? ¿Rumores, historias inusuales?». El vendedor se rascó la barbilla, pensativo. «Pues ahora que lo menciona, he oído cosas sobre ese edificio nuevo, el Quetzal. Dicen que está maldito, que se traga a la gente». Alejandro sintió que se le erizaba el vello de la nuca. ¿Maldito? ¿Por qué dirían eso? «Ah, son historias viejas», continuó el anciano, bajando la voz como si compartiera un secreto. «Dicen que lo construyeron sobre un antiguo cementerio indígena. Otros hablan de rituales oscuros, de puertas a otros mundos. Puras supersticiones, claro». Alejandro asintió, agradeciendo al vendedor antes de regresar a la comisaría. Su mente daba vueltas, tratando de conectar las piezas de un rompecabezas cada vez más complejo y siniestro. De vuelta en la oficina, encontró a María esperándolo con una expresión sombría. «¿Qué pasa?», preguntó Alejandro, notando su inquietud. «El arquitecto del edificio Quetzal», respondió María, su voz apenas un susurro. «Es Carlos Vega». Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Carlos Vega no era solo un arquitecto famoso, era su mejor amigo de la infancia, a quien no había visto en años. «Hay algo más», continuó María, su voz temblando ligeramente. «Vega desapareció hace 3 días. Su última ubicación conocida. El edificio Quetzal», terminó Alejandro, sintiendo un nudo en el estómago. El caso acababa de volverse personal, y Alejandro sabía que tendría que enfrentar no solo los misterios del edificio, sino también los fantasmas de su propio pasado. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Las imágenes de las cámaras se repetían en su mente, mezclándose con recuerdos de su infancia con Carlos. Cuando finalmente logró conciliar el sueño, soñó con pasillos interminables y ascensores que llevaban a la nada. Se despertó sobresaltado, cubierto de sudor frío. La luz de la luna se filtraba por la ventana, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. Por un momento, Alejandro creyó escuchar un susurro, como si las paredes de su propio apartamento le hablaran. Sacudiendo la cabeza para despejar esos pensamientos irracionales, se levantó y se dirigió a la cocina. Mientras bebía un vaso de agua, su mirada se posó en una vieja fotografía enmarcada, él y Carlos, de niños, sonriendo frente a un viejo edificio abandonado que solían explorar. «¿Qué hiciste, Carlos?», murmuró Alejandro, tocando la fotografía con dedos temblorosos. «¿En qué te metiste?». La mañana llegó demasiado pronto. Alejandro se presentó en la comisaría con ojeras pronunciadas y una determinación renovada. María lo esperaba con un informe preliminar sobre Carlos Vega. «Su carrera despegó hace unos 10 años», explicó María. Se especializó en diseños vanguardistas, fusionando arquitectura moderna con elementos tradicionales mexicanos. El edificio Quetzal era su proyecto más ambicioso. Alejandro asintió, absorbiendo la información. «Necesitamos hablar con su familia, sus colegas. Alguien debe saber algo». El día transcurrió en un torbellino de entrevistas y búsqueda de pistas. Cada conversación parecía añadir más preguntas que respuestas. Los colegas de Carlos hablaban de su brillantez, pero también de su creciente obsesión con teorías arquitectónicas poco convencionales. «Hablaba de edificios vivos», comentó un asociado, su voz mezclada con admiración y preocupación. Decía que había descubierto una forma de fusionar la arquitectura con algo más. Nunca entendí bien a qué se refería. Al caer la noche, Alejandro y María se encontraban de vuelta frente al edificio Quetzal.
La estructura parecía aún más imponente en la oscuridad, sus ventanas brillando con una luz tenue y antinatural. «¿Qué hacemos ahora, jefe?», preguntó María, su voz apenas audible sobre el ruido del tráfico nocturno. Alejandro miró hacia arriba, sintiendo como si el edificio le devolviera la mirada. «Vamos a entrar», dijo con determinación. «Es hora de que este lugar nos revele sus secretos». Mientras se acercaban a la entrada, Alejandro no pudo evitar sentir que estaban cruzando un umbral, no solo físico sino metafísico. Lo que encontraran dentro del edificio Quetzal cambiaría sus vidas para siempre, de eso estaba seguro. El vestíbulo estaba desierto, iluminado por luces tenues que proyectaban sombras inquietantes. El zumbido que Alejandro había notado antes parecía más fuerte ahora, como un latido constante que resonaba a través de la estructura. «¿Por dónde empezamos?», susurró María, su mano instintivamente cerca de su arma. Alejandro se dirigió hacia los elevadores, su instinto guiándolo. «Por el principio», respondió. «Vamos al sótano». Mientras las puertas del elevador se cerraban tras ellos, Alejandro no pudo evitar sentir que estaban siendo engullidos por la boca de una bestia antigua y hambrienta. El descenso hacia las entrañas del edificio Quetzal había comenzado, y con él, un viaje hacia lo desconocido que pondría a prueba no solo su valentía, sino también su cordura. El ascensor descendía con un zumbido inquietante, como si estuviera vivo y respirara. Alejandro y María intercambiaron miradas tensas mientras los números en el panel disminuían. El aire se volvía más denso con cada piso que pasaban, cargado de un olor a humedad y algo más, algo antiguo y olvidado. «Jefe», susurró María, su voz apenas audible sobre el murmullo mecánico, «¿alguna vez has sentido que un lugar no quiere que esté ahí?». Alejandro asintió lentamente, su mano instintivamente cerca de su arma. «¿Sé a qué te refieres? Este edificio es como si tuviera voluntad propia». Con un último estremecimiento, el elevador se detuvo en el sótano más profundo. Las puertas se abrieron con un chirrido metálico, revelando un pasillo largo y oscuro. Las luces parpadeaban débilmente, creando sombras danzantes en las paredes de concreto desnudo. «Mantén los ojos abiertos», advirtió Alejandro mientras avanzaban cautelosamente. Sus pasos resonaban en el silencio opresivo, como si el edificio contuviera la respiración, esperando. A medida que se adentraban en el laberinto de pasillos y habitaciones abandonadas, Alejandro no pudo evitar notar símbolos extraños grabados en las paredes. Figuras serpentinas y glifos que le recordaban a antiguos códices aztecas se entrelazaban con fórmulas matemáticas y diagramas arquitectónicos modernos. «María, mira esto», llamó Alejandro, iluminando una sección particularmente intrincada con su linterna. «¿Parece una fusión de ingeniería moderna y rituales antiguos?». María se acercó, sus ojos recorriendo los símbolos con una mezcla de fascinación y temor. «Es como si alguien hubiera intentado combinar ciencia y magia», murmuró. Un ruido sordo lo sobresaltó. Venía de más adelante en el pasillo. Con un gesto silencioso, Alejandro indicó a María que lo siguiera. Se movieron sigilosamente hacia una puerta entreabierta al final del corredor. Al empujar la puerta, se encontraron en lo que parecía ser un laboratorio abandonado. Mesas cubiertas de papeles y equipos extraños llenaban la habitación. En el centro, un modelo a escala del edificio Quetzal se alzaba, pulsando con una luz tenue y antinatural. «Dios mío», suspiró María, acercándose al modelo. «Es como si estuviera vivo». Alejandro comenzó a examinar los papeles esparcidos. Planos, cálculos y notas garabateadas en una letra que reconoció inmediatamente. «Esto es de Carlos», dijo, su voz mezclada con preocupación y asombro. «Ha estado trabajando en esto durante años». Mientras hojeaba los documentos, una frase capturó su atención: la convergencia de planos. «El edificio como portal». «¿Portal a dónde?», preguntó María, su voz temblando ligeramente. Antes de que Alejandro pudiera responder, un gemido largo y profundo resonó a través de la estructura, como si el edificio mismo estuviera despertando. Las luces parpadearon violentamente y el suelo comenzó a temblar.
«Tenemos que salir de aquí», gritó Alejandro, agarrando tantos documentos como pudo. Corrieron hacia la salida, pero el pasillo había cambiado. Donde antes había una ruta clara, ahora se extendía un laberinto de corredores retorcidos. Las paredes parecían moverse, cerrándose sobre ellos. «Por aquí», gritó María, tirando de Alejandro hacia una abertura que se estrechaba rápidamente. Lograron escabullirse justo cuando las paredes se cerraban tras ellos con un ruido sordo. Jadeando, se encontraron en una cámara circular, iluminada por una luz verdosa y pulsante. En el centro de la habitación, flotando en el aire, había un objeto que desafiaba toda lógica. Parecía un cristal multifacético, pero sus bordes se difuminaban en la realidad, como si existiera simultáneamente en múltiples dimensiones. «¿Qué es eso?», susurró María, sus ojos guaída abiertos de asombro y terror. Alejandro dio un paso adelante, sintiendo una atracción inexplicable hacia el objeto. «Creo que es lo que Carlos estaba buscando. El corazón del edificio». De repente, el cristal emitió un destello cegador. Cuando la luz se disipó, una figura familiar estaba de pie frente a ellos. «Carlos», jadeó Alejandro, incapaz de creer lo que veían sus ojos. El hombre que alguna vez fue su mejor amigo los miró con ojos que ya no parecían completamente humanos. Su cuerpo fluctuaba, como si luchara por mantener su forma en este plano de la realidad. «Ale», la voz de Carlos sonaba distorsionada, como si viniera de muy lejos. «No deberían estar aquí. Es peligroso». «Carlos, ¿qué has hecho?», preguntó Alejandro, dando un paso hacia su amigo. «¿Qué es este lugar?». Carlos sonrió tristemente. «Es el futuro de la arquitectura, Ale. Un edificio que existe en múltiples dimensiones simultáneamente. Pero algo salió mal. El edificio cobró vida propia. Se alimenta de la energía de los que atrapa». María ahogó un grito. «Los desaparecidos». Carlos asintió. «Están atrapados, Ale. Entre dimensiones. Y ahora, yo también lo estoy». Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba. «Debe haber una forma de detener esto, de salvarte». «Tal vez la haya», dijo Carlos, su forma volviéndose cada vez más translúcida. «Pero tendrán que descubrirla ustedes. Yo ya no puedo resistir más». Con un último destello, Carlos desapareció, dejando a Alejandro y María solos en la cámara pulsante. El suelo comenzó a temblar nuevamente, y grietas aparecieron en las paredes. «Tenemos que irnos», gritó María, tirando de Alejandro hacia la salida. Corrieron por pasillos que se retorcían y cambiaban, perseguidos por sombras que parecían tener vida propia. Finalmente, lograron llegar al vestíbulo, saliendo a trompicones a la noche de la Ciudad de México. Mientras se alejaban del edificio Quetzal, Alejandro miró hacia atrás. La estructura se alzaba contra el cielo nocturno, aparentemente normal, pero ahora sabía la verdad que ocultaba. «¿Qué hacemos ahora, jefe?», preguntó María, su voz aún temblorosa por la experiencia. Alejandro apretó los documentos que había logrado salvar. «Ahora, encontramos una forma de detener esto. Por Carlos, por los desaparecidos, y por todos los que están en peligro». Mientras se perdían en las calles de la ciudad, el edificio Quetzal se erguía silencioso, su secreto revelado pero su amenaza más presente que nunca. Alejandro sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba, y que el destino de muchos dependía de lo que hicieran a continuación. La noche era joven, y los horrores que habían presenciado eran solo el principio de un misterio que se extendía más allá de los límites de la realidad misma. La mañana siguiente amaneció gris y húmeda sobre la Ciudad de México, como si el cielo mismo reflejara la pesadez que Alejandro sentía en su corazón. Se encontraba en los archivos polvorientos de la biblioteca municipal, rodeado de pilas de periódicos antiguos y documentos amarillentos. El aroma a papel viejo y tinta desvanecida llenaba el aire, mezclándose con el olor a café frío que María había traído horas antes. «Mira esto», dijo María, extendiendo un periódico de 1973 sobre la mesa desvencijada.
El titular, descolorido por el tiempo, rezaba: tragedia en construcción, 23 trabajadores desaparecidos. Alejandro se inclinó sobre el artículo, sus ojos recorriendo ávidamente las líneas. La construcción en cuestión estaba exactamente en el mismo lugar donde ahora se alzaba el edificio Quetzal. Un escalofrío recorrió su espalda al darse cuenta de que la historia de horror que estaban viviendo tenía raíces más profundas de lo que imaginaban. Aquí hay más, continuó María, pasándole otro recorte. Este era aún más antiguo, las esquinas amarillentas y quebradizas. 1920, secta ocultista, los devoradores de almas, desmantelada. Líder afirma haber abierto una puerta a otra dimensión. Alejandro sintió que las piezas comenzaban a encajar, formando una imagen aterradora. Carlos debió descubrir esto, murmuró, pasándose una mano por el rostro cansado. Tal vez intentó usar el edificio para cerrar lo que esa secta abrió. Pero algo salió terriblemente mal. De repente, las luces de la biblioteca parpadearon, sumiendo la sala en una penumbra momentánea. Un viento frío sopló entre las estanterías, agitando las páginas de los documentos y erizando el vello de sus brazos. ¿Sentiste eso?, susurró María, su voz temblorosa. Antes de que Alejandro pudiera responder, un grito desgarrador resonó en la sala, haciendo eco en las paredes de piedra. Ambos se pusieron de pie de un salto, sus instintos policiales en alerta máxima. Corrieron hacia el origen del sonido, sus pasos resonando en el silencio sepulcral que había caído sobre la biblioteca. Encontraron a una anciana bibliotecaria acurrucada en un rincón, temblando incontrolablemente. Sus ojos, guaída abiertos por el terror, miraban fijamente un punto en el espacio vacío frente a ella. Las sombras, murmuraba la mujer, su voz apenas audible. Las sombras se movían, tenían rostros de los perdidos. Alejandro se arrodilló junto a la anciana, tratando de calmarla. Está bien, señora. Está a salvo ahora. ¿Puede decirnos qué vio exactamente? La bibliotecaria lo miró, sus ojos gradualmente enfocándose en su rostro. Eran ellos, los que desaparecieron hace tanto tiempo. Sus rostros en las sombras, pidiendo ayuda. Y detrás de ellos, algo más oscuro, algo hambriento. María y Alejandro intercambiaron miradas de preocupación. Lo que fuera que estuviera pasando en el edificio Quetzal, su influencia parecía estar extendiéndose más allá de sus muros. Esa tarde, después de asegurarse de que la bibliotecaria estuviera bien atendida, Alejandro decidió visitar a un antiguo profesor de Carlos en la Universidad de Arquitectura. El doctor Hernández, un hombre de unos 70 años con una barba blanca bien recortada y ojos penetrantes detrás de gruesos lentes, los recibió en su despacho. El lugar era un caos organizado de planos, maquetas y libros antiguos que se apilaban hasta el techo. Carlos era brillante, comenzó el doctor Hernández, acariciando distraídamente una maqueta intrincada sobre su escritorio. Pero estaba obsesionado con la idea de la arquitectura viva. Creía que los edificios podían tener una especie de conciencia. ¿Y usted qué piensa de eso, doctor?, preguntó Alejandro, observando cómo las manos del anciano temblaban ligeramente al tocar la maqueta. El profesor se quedó en silencio por un momento, su mirada perdida en algún punto distante. Hay cosas en este mundo que la ciencia aún no puede explicar, detective. Carlos solía hablar de geometrías no euclidianas y dimensiones superpuestas. Lo consideré una excentricidad en su momento, pero ahora. Un ruido sordo interrumpió la conversación. Una de las maquetas, un diseño intrincado que se asemejaba inquietantemente al edificio Quetzal, se había caído de la estantería. Cuando Alejandro la recogió, notó algo extraño. La disposición interna del modelo parecía cambiar sutilmente, como si los pasillos y habitaciones se movieran por voluntad propia. Imposible, murmuró, sus ojos guaída abiertos por la sorpresa y el horror. El doctor Hernández palideció al ver la maqueta, su rostro una máscara de terror y asombro. Dios mío, Carlos lo logró. Realmente lo hizo. ¿Qué logró?, preguntó María, su voz apenas un susurro.
Crear un edificio que existe simultáneamente en múltiples dimensiones, respondió el profesor, su voz temblando de emoción y miedo. Un edificio que puede alimentarse de la energía de sus ocupantes. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. La verdad era más aterradora de lo que había imaginado, y sabía que tendrían que adentrarse en el corazón mismo del edificio Quetzal para salvar a Carlos y detener lo que fuera que hubiera desatado. Mientras salían de la oficina del doctor Hernández, el teléfono de Alejandro sonó. Era Gabriela López, la administradora del edificio. Su voz sonaba aterrada, casi irreconocible. Detective Ruiz, jadeó, el pánico evidente en cada palabra. Algo está muy mal aquí. Las paredes están sangrando. Y los gritos no paran. Alejandro intercambió una mirada de determinación con María. Vamos para allá, dijo, su voz firme a pesar del miedo que sentía crecer en su interior. No se mueva de donde está. Y Gabriela, tenga cuidado. Mientras corrían hacia el auto, la noche caía sobre la ciudad. En la distancia, el edificio Quetzal se alzaba contra el cielo nocturno, sus ventanas brillando con una luz antinatural. Alejandro sabía que se dirigían hacia el corazón de una pesadilla, pero también sabía que no tenían otra opción. El destino de Carlos, de los desaparecidos, y quizás de toda la ciudad, dependía de lo que descubrieran esa noche en las entrañas del edificio maldito. El motor rugió a la vida, y mientras se dirigían hacia el Quetzal, Alejandro no pudo evitar pensar que cada kilómetro los acercaba más a un punto sin retorno. La batalla contra las fuerzas oscuras que habían despertado estaba a punto de comenzar, y el precio de la derrota sería más alto de lo que ninguno de ellos podía imaginar. La noche había caído sobre la Ciudad de México cuando Alejandro y María llegaron al edificio Quetzal. El rascacielos se alzaba ante ellos como un gigante de cristal y acero, sus ventanas brillando con un resplandor antinatural que pulsaba como un corazón enfermo. El aire a su alrededor parecía más denso, cargado de una electricidad estática que hacía que el vello de sus brazos se erizara. Gabriela los esperaba en el vestíbulo, su rostro pálido y demacrado bajo las luces fluorescentes que parpadeaban erráticamente. Sus ojos, inyectados en sangre por el terror y la falta de sueño, se movían nerviosamente de un lado a otro. Gracias a Dios que están aquí, dijo, su voz apenas un susurro quebrado. Los residentes están aterrorizados. Algunos juran que han visto sombras moverse por sí solas, y otros dicen que las paredes respiran. Y los gritos, oh Dios, los gritos no cesan. Alejandro asintió gravemente, su mano instintivamente cerca de su arma. Necesitamos evacuar el edificio, ahora. María, coordina con las autoridades. Que saquen a toda la gente que puedan. Mientras María se alejaba para hacer las llamadas necesarias, Alejandro se volvió hacia Gabriela. Usted y yo vamos a subir. Necesito que me muestre exactamente dónde comenzó todo esto. El ascensor zumbaba de manera inquietante mientras subían, el sonido mezclándose con un pulso bajo y constante que parecía emanar de las mismas paredes del edificio. Gabriela se mantenía lo más lejos posible de las paredes del elevador, sus ojos fijos en los números que subían lentamente. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí, Gabriela?, preguntó Alejandro, tratando de mantener una conversación normal en medio de la creciente sensación de peligro. Desde que se inauguró, respondió ella, su mirada aún fija en los números. Al principio todo parecía normal, pero luego, las cosas comenzaron a cambiar. Pequeñas cosas al principio, objetos que se movían solos, sonidos extraños en la noche. Pero ahora... El ascensor se detuvo abruptamente entre el piso 13 y 14, sumiendo la cabina en una oscuridad momentánea. Cuando las luces de emergencia se encendieron, Alejandro creyó ver formas retorciéndose en las paredes metálicas, rostros distorsionados que gritaban en silencio. «Esto no es normal», murmuró Gabriela, su voz temblorosa. De repente, el suelo del ascensor comenzó a ondularse, como si fuera líquido. Alejandro actuó rápidamente, abriendo las puertas a la fuerza y ayudando a Gabriela a salir.
Se encontraron en un pasillo oscuro, iluminado solo por luces de emergencia que parpadeaban erráticamente, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. El aire era denso, casi viscoso, y Alejandro podía jurar que escuchaba susurros provenientes de las paredes. Voces que suplicaban ayuda, que gritaban en agonía. ¿Qué es este lugar?, preguntó Gabriela, aferrándose al brazo de Alejandro como si fuera un salvavidas en un mar de pesadillas. No lo sé, respondió él, sacando su arma. Pero creo que estamos más cerca de descubrir la verdad de lo que jamás hemos estado. Avanzaron por el pasillo, que parecía extenderse infinitamente. Las puertas a ambos lados estaban numeradas de manera ilógica: 7, 239, 13, 666. Era como si el edificio hubiera abandonado toda pretensión de normalidad, revelando su verdadera naturaleza caótica y sobrenatural. De repente, una de las puertas se abrió de golpe. Una figura salió tambaleándose, era Carlos Vega. «Carlos», gritó Alejandro, corriendo hacia su amigo. Pero algo andaba terriblemente mal. Los ojos de Carlos estaban completamente negros, como pozos de oscuridad infinita, y su piel tenía un tono grisáceo, casi traslúcido. Venas oscuras pulsaban bajo su piel, como si algo se moviera dentro de él. «Ale». La voz de Carlos sonaba distorsionada, como si viniera de muy lejos y de todas partes al mismo tiempo. «Lo siento. No pude controlarlo. El edificio tiene hambre». Antes de que Alejandro pudiera alcanzarlo, el suelo bajo los pies de Carlos se abrió, engulléndolo en la oscuridad. Un grito desgarrador resonó por el pasillo, mezclándose con el rugido triunfante del edificio. «No», gritó Alejandro, lanzándose hacia adelante, pero era demasiado tarde. Donde antes estaba Carlos, ahora solo había un agujero negro que pulsaba con una energía maligna. Gabriela soltó un grito ahogado. Las paredes comenzaron a palpitar visiblemente, y un rugido profundo y antinatural resonó por todo el edificio. Era como si la estructura entera estuviera despertando, consciente de su presencia y hambrienta de sus almas. «Tenemos que salir de aquí», dijo Alejandro, tomando a Gabriela del brazo y tirando de ella hacia donde creía que estaba la salida. Pero cuando se dieron la vuelta, el pasillo por el que habían venido ya no estaba. En su lugar, se extendía un laberinto de corredores retorcidos y escaleras imposibles que desafiaban toda lógica arquitectónica. El edificio Quetzal había despertado completamente, y ahora los tenía atrapados en sus entrañas. Corrieron por pasillos que se retorcían y cambiaban, perseguidos por sombras que parecían tener vida propia. Los gritos de los atrapados resonaban en las paredes, mezclándose con el latido cada vez más fuerte del edificio. Finalmente, llegaron a una gran sala circular. En el centro, flotando en el aire, había un objeto que desafiaba toda comprensión, un cristal multifacético que pulsaba con una luz oscura, sus bordes difuminándose en la realidad como si existiera en múltiples dimensiones a la vez. «Es el corazón», susurró Alejandro, comprendiendo de repente. «El corazón del edificio». Gabriela lo miró, el terror y la comprensión mezclándose en sus ojos. «¿Cómo lo detenemos?». Antes de que Alejandro pudiera responder, el cristal emitió un pulso de energía que los arrojó contra la pared. Mientras luchaba por mantenerse consciente, Alejandro vio cómo las sombras se arremolinaban alrededor del cristal, formando una figura monstruosa que parecía estar mirándolos directamente. La voz que emergió de la criatura era un coro de agonía, miles de almas atrapadas gritando al unísono: «Bienvenidos al corazón de la bestia. Su viaje termina aquí». Alejandro, sintiendo que el mundo se desvanecía a su alrededor, tuvo un último pensamiento antes de que la oscuridad lo reclamara: habían llegado al centro del horror, y la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Alejandro despertó con un sobresalto, su cuerpo adolorido y su mente confusa. La oscuridad a su alrededor era casi total, rota solo por el débil resplandor púrpura que emanaba de las paredes. Se incorporó lentamente, tratando de orientarse en lo que parecía ser un pasillo interminable. «Gabriela», llamó, su voz ronca y débil. No hubo respuesta. El detective se puso de pie, apoyándose en la pared.
Bajo sus dedos, la superficie parecía palpitar, como si estuviera viva. Alejandro retiró la mano rápidamente, un escalofrío recorriendo su espalda. Comenzó a caminar, sus pasos resonando de manera extraña en el corredor. El tiempo parecía distorsionarse, no podía decir si llevaba minutos u horas vagando por ese laberinto de pesadillas. Las paredes cambiaban constantemente, a veces estrechándose hasta casi aplastarlo, otras expandiéndose en vastas cámaras llenas de sombras danzantes. De repente, escuchó un grito familiar. ¡Ayuda! María, exclamó Alejandro, reconociendo la voz de su compañera. Corrió hacia el origen del sonido, doblando esquinas imposibles y atravesando puertas que se desvanecían tras él. Finalmente llegó a una habitación circular. En el centro, María estaba atrapada en lo que parecía ser una jaula hecha de sombras vivientes. Su rostro estaba pálido, sus ojos guaíd abiertos por el terror. «Jefe», gritó María al verlo. «Cuidado. Es una trampa». Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, las sombras se lanzaron hacia él. Sintió un frío intenso mientras las tinieblas lo envolvían, arrastrándolo hacia la oscuridad. Luchó con todas sus fuerzas, pero era como pelear contra el océano mismo. De repente, una luz cegadora inundó la habitación. Las sombras retrocedieron, chillando, y Alejandro cayó al suelo, jadeando. Cuando la luz se atenuó, vio a Carlos Vega de pie en una de las puertas, sosteniendo lo que parecía ser un antiguo artefacto brillante. «Rápido», dijo Carlos, su voz aún distorsionada, como si hablara a través de varias capas de realidad. «No tenemos mucho tiempo». Alejandro se levantó tambaleante y corrió hacia la jaula de María. Con la ayuda de Carlos, lograron deshacer las sombras que la aprisionaban. María cayó en los brazos de Alejandro, temblando incontrolablemente. «¿Qué está pasando, Carlos?», preguntó Alejandro, mientras seguían a su antiguo amigo a través de un laberinto de pasillos cambiantes. Carlos los guió hasta lo que parecía ser el corazón del edificio, una vasta cámara llena de maquinaria pulsante y símbolos arcanos grabados en las paredes. En el centro, flotando en el aire, estaba el cristal multifacético que Alejandro había visto antes. «Lo siento, Ale», dijo Carlos, volviéndose hacia ellos. Su forma parecía fluctuar entre la del hombre que Alejandro conocía y algo, otro. «Nunca quise que esto pasara. Pensé que podía controlar el poder, usarlo para el bien. Pero el edificio tiene voluntad propia». «¿Qué es este lugar, Carlos?», preguntó Alejandro, observando con horror cómo las máquinas parecían estar procesando algún tipo de energía etérea. «Es un nexo», respondió Carlos, su voz cargada de pesar y fascinación. «Un punto donde nuestro mundo se encuentra con otros. Los devoradores de almas lo descubrieron hace décadas, y yo pensé que podía usar la arquitectura para canalizarlo, para crear algo revolucionario. Pero solo logré darle forma física a algo que nunca debió existir en nuestro plano». Un temblor sacudió la cámara, y gritos distantes resonaron por todo el edificio. Alejandro pudo ver rostros formándose en las paredes, expresiones de agonía pura congeladas en el metal y el concreto. «Está hambriento», dijo Carlos, su voz llena de desesperación. «Y seguirá consumiendo almas hasta que no quede nada. La ciudad entera podría ser devorada si no lo detenemos». Alejandro miró a su viejo amigo, comprendiendo la magnitud de la situación. «¿Cómo lo detenemos?». Carlos le entregó el artefacto brillante que había usado para ahuyentar las sombras. «Con esto». Es un sello ancestral, creado por los mismos que intentaron abrir el portal hace tantos años. Pero para activarlo, alguien debe quedarse atrás. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Alejandro miró el artefacto en sus manos, luego a Carlos, y finalmente a María, que apenas se mantenía en pie. «Tiene que ser yo», dijo Carlos, rompiendo el silencio. «Yo inicié esto. Es mi responsabilidad terminarlo». «No», intervino María, su voz débil pero determinada. «Soy policía. Mi deber es proteger a los ciudadanos. Yo lo haré».
Alejandro sentía que su corazón se desgarraba. La decisión que tomara en los próximos momentos determinaría no solo sus destinos, sino posiblemente el de toda la ciudad. Antes de que pudiera hablar, un rugido ensordecedor sacudió la cámara. El cristal en el centro comenzó a girar más rápidamente, emitiendo pulsos de energía oscura. Las paredes empezaron a sangrar una sustancia negra y viscosa, y las voces de los atrapados se elevaron en un coro de agonía. «Se nos acaba el tiempo», gritó Carlos sobre el caos creciente. Alejandro miró el artefacto en sus manos, sintiendo su peso no solo físico, sino también el peso de la responsabilidad que conllevaba. Sabía lo que tenía que hacer. «Lo haré yo», dijo con firmeza, su voz apenas audible sobre el rugido del edificio despertando. «Ale, no», comenzó Carlos, pero Alejandro lo interrumpió. «Escúchenme los dos. Carlos, tú eres el único que entiende realmente cómo funciona esto. Necesitas vivir para asegurarte de que algo así nunca vuelva a suceder». Y María miró a su joven compañera con afecto. «Tienes toda una carrera por delante. La fuerza te necesita». Antes de que pudieran protestar, Alejandro los empujó hacia una puerta que acababa de aparecer en la pared. «Váyanse. Ahora». Con lágrimas en los ojos, Carlos y María cruzaron la puerta, que se cerró tras ellos y desapareció. Alejandro se volvió hacia el cristal pulsante, el artefacto brillando en sus manos. Mientras avanzaba, el edificio rugía y se retorcía, tratando de detenerlo. Sombras se arremolinaban a su alrededor, voces susurraban promesas y amenazas en sus oídos. Con cada paso hacia el centro de la cámara, Alejandro recordaba momentos de su vida, su infancia con Carlos, su primer día en la fuerza, las vidas que había salvado a lo largo de los años. Sabía que este sería su último acto de servicio, su sacrificio final para proteger la ciudad que amaba. Finalmente, alcanzó el cristal. Con un último respiro profundo, alzó el artefacto y lo activó. Una luz cegadora estalló desde el centro, expandiéndose rápidamente. Alejandro sintió como si cada átomo de su ser estuviera siendo desgarrado y reconstruido. El edificio gritaba, una mezcla de furia y agonía que sacudió los cimientos de la realidad misma. Lo último que Alejandro vio antes de que la luz lo consumiera por completo fue una visión de la Ciudad de México, a salvo y en paz. Sonrió, sabiendo que su sacrificio no había sido en vano. Y entonces, todo se desvaneció en el blanco. La luz cegadora se expandió desde el corazón del edificio Quetzal, engullendo todo a su paso. En las calles de la Ciudad de México, los transeúntes se detuvieron, asombrados, mientras una onda de energía pura barría la metrópolis. Por un instante, el tiempo pareció detenerse, y luego, el silencio. María Sánchez se encontró de repente en la acera frente al edificio, parpadeando confundida bajo la luz del amanecer. A su lado, Carlos Vega se tambaleaba, su forma finalmente estable, pero su rostro marcado por el horror y la culpa de lo que había presenciado. «Ale», susurró María, girando frenéticamente, buscando a su mentor y amigo. Pero Alejandro Ruiz no estaba por ninguna parte. El edificio Quetzal se alzaba ante ellos, aparentemente normal, pero María podía sentir que algo fundamental había cambiado. Las ventanas ya no brillaban con esa luz antinatural, y el aura de malevolencia que antes emanaba de la estructura había desaparecido. «Se ha ido», dijo Carlos, su voz quebrada por la emoción. «Alejandro, él se sacrificó para salvarnos a todos». María sintió que sus piernas cedían, y se dejó caer de rodillas en la acera. Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras la realidad de lo sucedido la golpeaba con toda su fuerza. A su alrededor, la ciudad comenzaba a despertar. Sirenas sonaban en la distancia, y una multitud empezaba a formarse alrededor del edificio. Muchos apuntaban hacia arriba, donde una extraña niebla parecía estar disipándose, llevándose consigo los últimos vestigios de la pesadilla que habían vivido. Gabriela López emergió tambaleante del vestíbulo del edificio, su rostro pálido pero vivo. Al ver a María y Carlos, corrió hacia ellos. «¿Qué pasó?», preguntó, su voz aún temblorosa. «Lo último que recuerdo es estar en ese horrible pasillo,
y luego, desperté en mi oficina, como si nada hubiera sucedido. Carlos se puso de pie lentamente, sus ojos fijos en el edificio que había sido la culminación de sus ambiciones y el origen de tanto horror. Alejandro lo hizo, dijo suavemente. Cerró el portal, detuvo al edificio. Pero el precio. Su voz se quebró, incapaz de continuar. María se levantó, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Tenemos que asegurarnos de que esto nunca vuelva a suceder, dijo con determinación. Se lo debemos a Ale. En las horas siguientes, el caos se apoderó del lugar. Equipos de rescate llegaron, buscando sobrevivientes y tratando de entender qué había sucedido. Los residentes del edificio emergían confundidos, muchos sin recordar nada de los horrores que habían experimentado. María, Carlos y Gabriela fueron interrogados exhaustivamente por las autoridades. Decidieron, en un acuerdo tácito, mantener en secreto la verdadera naturaleza de lo ocurrido. ¿Quién les creería? ¿Y qué pasaría si esa información caía en las manos equivocadas? Mientras el sol se elevaba sobre la ciudad, bañando el edificio Quetzal en una luz dorada que parecía purificarlo, los tres se reunieron en un café cercano, agotados pero unidos por la experiencia compartida. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Gabriela, sus manos aferrando una taza de café como si fuera un salvavidas. Carlos suspiró profundamente. Tengo que desmantelar todo. Asegurarme de que cada plano, cada nota, cada fragmento de información sobre el proyecto Quetzal sea destruido. Nadie debe intentar replicar esto jamás. María asintió. Y yo me aseguraré de que la investigación oficial se cierre sin levantar sospechas. Diremos que fue un fallo estructural, una tragedia, pero nada sobrenatural. ¿Y los desaparecidos?, preguntó Gabriela en voz baja. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Finalmente, María habló, los honraremos. De alguna manera, encontraremos la forma de conmemorarlos sin revelar la verdad. Carlos sacó de su bolsillo el artefacto que había usado para salvarlos en el edificio. Ahora parecía inerte, un simple objeto metálico sin el brillo sobrenatural que una vez tuvo. Esto, debemos asegurarnos de que nunca caiga en manos equivocadas. Lo ocultaremos, decidió María. En un lugar donde nadie pueda encontrarlo. Mientras discutían los detalles de cómo proceder, María no pudo evitar mirar por la ventana hacia el edificio Quetzal. Por un momento, creyó ver la silueta de Alejandro reflejada en una de las ventanas superiores, sonriendo con esa mezcla de determinación y compasión que siempre lo caracterizó. Parpadeó, y la imagen desapareció. Te extrañaremos, Ale, susurró para sí misma. Y nunca olvidaremos tu sacrificio. En los días y semanas que siguieron, la ciudad poco a poco volvió a la normalidad. El edificio Quetzal fue declarado inseguro y programado para demolición. Carlos Vega desapareció de la vida pública, dedicando su vida a asegurarse de que los secretos que había descubierto nunca volvieran a ver la luz del día. María Sánchez ascendió rápidamente en las filas de la policía. Su experiencia en el caso Quetzal, aunque oficialmente clasificada, le ganó el respeto de sus superiores. Dedicó su carrera a proteger la ciudad, siempre consciente del sacrificio que Alejandro había hecho. Gabriela López dejó su trabajo como administradora y fundó una organización de apoyo para los sobrevivientes del incidente Quetzal, proporcionando un espacio seguro para aquellos que necesitaban hablar sobre sus experiencias, aunque nunca pudieran revelar la verdad completa. Y en las noches, cuando la luna llena iluminaba la Ciudad de México, algunos juraban ver una figura solitaria parada en la azotea del edificio que pronto sería demolido. Una figura que vigilaba la ciudad, asegurándose de que estuviera a salvo de las sombras que acechaban en los límites de la realidad. El edificio Quetzal pronto sería historia, pero su legado, y el sacrificio de Alejandro Ruiz, vivirían para siempre en los corazones de aquellos que conocían la verdad. La ciudad había sobrevivido, pero el costo había sido alto. Y en algún lugar, más allá de los límites de nuestra comprensión, Alejandro velaba, un guardián eterno contra las fuerzas de la oscuridad. El sol de la tarde bañaba la Plaza de la Constitución en un cálido resplandor dorado.
Una multitud se había reunido frente a un nuevo monumento, una escultura abstracta que representaba un edificio transformándose en una figura humana. La obra, titulada El Guardián, se alzaba como un símbolo enigmático en el corazón de la Ciudad de México. María Sánchez, ahora detective con galones en su uniforme, observaba la ceremonia desde un costado. Su rostro, más maduro y marcado por la experiencia, mantenía una expresión solemne. A su lado, Gabriela López, vestida de civil, sostenía un ramo de flores blancas. El alcalde se acercó al podio, su voz resonando a través de los altavoces. Hoy nos reunimos para conmemorar los eventos del 15 de mayo, y para honrar a aquellos que sacrificaron todo para mantenernos a salvo. Aunque muchos detalles permanecen clasificados, sabemos que enfrentamos una amenaza sin precedentes, y que fue gracias al valor de unos pocos que la ciudad sobrevivió. María sintió un nudo en la garganta. Habían pasado 6 meses desde aquella noche fatídica en el edificio Quetzal, y aún le costaba procesar todo lo que había sucedido. Las pesadillas aún la visitaban ocasionalmente, llenas de pasillos imposibles y sombras hambrientas. El alcalde continuó: este monumento simboliza no solo la tragedia que evitamos, sino también la resiliencia del espíritu humano. Nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, hay héroes entre nosotros dispuestos a dar un paso al frente. Gabriela se inclinó hacia María, susurrando: ¿crees que alguna vez sabrán la verdad? María negó con la cabeza. Algunas verdades son demasiado pesadas para el mundo. Es mejor así. Mientras la ceremonia continuaba, María no pudo evitar pensar en Alejandro. No habían encontrado su cuerpo entre los escombros del edificio Quetzal, que había colapsado sobre sí mismo esa noche. Algunos decían que era como si nunca hubiera existido, borrado de la realidad misma por el poder que había enfrentado. Pero ella sabía la verdad. Sabía del sacrificio que había hecho, del horror que había enfrentado para salvarlos a todos. En su corazón, Alejandro Ruiz viviría para siempre como el héroe que la ciudad nunca conocería realmente. Carlos Vega se unió a ellas, su rostro mostrando el peso de los eventos pasados. Había dedicado los últimos meses a desmantelar cualquier vestigio del proyecto Quetzal y a asegurarse de que nada similar pudiera volver a suceder. ¿Cómo están los sobrevivientes?, preguntó María. Mejorando, respondió Carlos. La terapia ayuda, pero algunos aún tienen pesadillas. Es difícil olvidar algo así. Gabriela asintió, comprensiva. Ella misma había pasado noches en vela, atormentada por los recuerdos de pasillos imposibles y sombras vivientes. Su grupo de apoyo había crecido, ofreciendo consuelo a aquellos que, sin saberlo, habían estado al borde del abismo. Mientras la ceremonia llegaba a su fin, una brisa suave sopló por la plaza, agitando las banderas y llevando consigo el aroma de las flores colocadas alrededor del monumento. María cerró los ojos por un momento, permitiéndose recordar. En su mente, vio el rostro de Alejandro, sonriendo con esa mezcla de determinación y compasión que siempre lo caracterizó. A veces, dijo en voz baja, creo que puedo sentirlo. Como si estuviera observándonos, asegurándose de que estemos bien. Carlos puso una mano en su hombro. Tal vez lo está. Después de todo lo que vimos, ¿quién puede decir que es posible y que no? Gabriela asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Me gusta pensar que encontró paz. Que de alguna manera, logró trascender. La multitud comenzó a dispersarse, y los 3 se quedaron allí, contemplando el monumento en silencio. Cada uno llevaba sus propias cicatrices de aquella noche, visibles e invisibles, pero también una fuerza renovada, un propósito nacido del fuego de la adversidad. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Gabriela después de un largo momento. María se irguió, su postura reflejando la determinación en su voz. Seguiremos adelante. Protegeremos esta ciudad, como Alejandro lo hubiera querido. Y nos aseguraremos de que su sacrificio no sea en vano. Carlos asintió. Yo seguiré investigando, buscando formas de entender y prevenir que algo así vuelva a suceder. Hay tanto que aún no sabemos sobre los límites entre dimensiones.
Y yo, añadió Gabriela, continuaré ayudando a los sobrevivientes. Construiremos una comunidad fuerte, unida por la experiencia compartida, aunque nunca podamos revelar toda la verdad. Los tres intercambiaron miradas de comprensión y solidaridad. Habían enfrentado lo inimaginable juntos, y ese vínculo los uniría para siempre. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de la Ciudad de México en tonos de naranja y púrpura, María, Carlos y Gabriela se alejaron del monumento. Llevaban consigo el peso de los secretos que habían jurado proteger, pero también la luz de la esperanza que Alejandro había encendido con su sacrificio. La ciudad continuaba su ritmo incesante a su alrededor, ajena a los horrores que había evitado por poco. Y en algún lugar, más allá de los límites de la realidad que conocían, quizás Alejandro Ruiz sonreía, sabiendo que su ciudad, y las personas que amaba, estaban a salvo. Esa noche, mientras María se preparaba para dormir, miró por la ventana hacia el lugar donde una vez se alzó el edificio Quetzal. Por un instante, creyó ver una figura familiar parada en una azotea cercana, vigilante y protectora. Parpadeó, y la visión desapareció. Gracias, Ale, susurró al aire nocturno. Seguiremos tu ejemplo. Seguiremos luchando. Y así, mientras la noche caía sobre la Ciudad de México, una nueva página se giraba. Una historia había terminado, pero el eco de su héroe resonaría para siempre en las calles y en los corazones de aquellos que conocían la verdad. La batalla contra las sombras podría no haber terminado, pero gracias al sacrificio de Alejandro Ruiz, la luz tenía una oportunidad de prevalecer. El edificio Quetzal ya no existía más que en los recuerdos de unos pocos, pero su legado perduraría. Un recordatorio silencioso de que, incluso en la oscuridad más profunda, la luz del coraje y el sacrificio puede brillar con más fuerza que nunca. Fin.